Hoy quiero compartirles de un peligro para los creyentes, para los cristianos, especialmente para aquellos que hace tiempo que conocen al Señor. Un peligro que no sé si lo hemos advertido realmente, y si llegamos a advertirlo, quizás no lo podamos encontrar, no lo podamos ver, porque está oculto. Y ese peligro se llama soberbia espiritual. Vamos a ver qué es la soberbia espiritual. Está tan oculto que a veces está presente en aquellos corazones que son supuestamente muy devotos y muy piadosos. Pero es tan peligroso que es destructivo. Es destructivo cuando en nosotros, y no nos damos cuenta, pero a veces nos invade esa soberbia espiritual. ¿Y está oculta en dónde está oculta? Está oculta en nuestra apariencia de espiritualidad, en nuestra apariencia de devoción. A veces está oculta en nuestras oraciones también. Es importante conocerlo para detectarlo. A veces ese orgullo espiritual también se oculta cuando somos buenos servidores de Dios. Nos creemos buenos servidores de Dios. Y nos creemos que hacemos todo de la mejor manera posible. También está presente cuando el cristiano ocupa un cargo o una función en la iglesia. Aflora ese conocimiento, ese orgullo. Un orgullo que también está presente cuando conocemos mucho de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, porque el Señor dice en Mateo, porque el Señor dice, porque a veces conocemos tanto de la palabra de Dios, o conocemos mucho, que siempre adquirimos una actitud de soberbia sobre los demás. Y a veces se suele dar en gente que respecto de una iglesia con otra iglesia, o sea, los de una determinada iglesia se consideran superiores a los de otra iglesia y le quieren enseñar y dar clase. Es muy típico, o sea, no es propio solamente de nosotros como iglesia, es muy típico de la iglesia en general, de la iglesia cristiana. Y es algo que está tan oculto que no se ve. Hay otros que son mucho más visibles y ponemos énfasis en esos otros tipo de pecados, porque son pecados. Y generalmente es un pecado que está camuflado. Hablamos con un lenguaje de fe, hablamos con espiritualidad, pero con un aire de superioridad. Nosotros sabemos, nosotros conocemos, nosotros somos los que mejores razonamos, somos los que tenemos razón. Imponemos nuestra razón, porque nos ubicamos allí en ese nivel de superioridad.
o porque tengo un cargo, una función. En apariencia somos muy espirituales. En apariencia somos muy obedientes, pero detrás de esa apariencia falta lo más importante: el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, es en ese momento o en ese instante cuando nosotros hacemos todo porque tenemos una función, o porque tenemos conocimiento, o porque somos esto, o porque somos los otros, o porque conocemos más que otra iglesia, o lo que sea. Cuando caemos en esa situación, estamos traicionando la humildad que Cristo pide de nosotros. Porque Él nos llama a servir y no a ser servidos. Él nos llama a amar al prójimo, a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. No a buscar que nos amen o que nos valoren o que se ponga en evidencia cuánto sabemos, cuán importantes somos o cuánto es nuestro nivel de autoridad humano. Y entonces, ¿por qué es peligrosa ese tipo de soberbia? Porque no nos reconocemos en nosotros mismos. No nos damos cuenta. Es fácil de sentir ese aire de pensar que somos mejor que los demás, que somos buenos. ¿Cuántos cristianos hay que se creen buenos? Porque se miran a sí mismos y se creen que siempre tienen razón. Porque se miran a sí mismos, nunca miran al prójimo. Eso se llama o se le dice teológicamente soberbia espiritual. En donde se pone en manifiesto de que tenemos más capacidad, que tenemos un conocimiento bíblico superior, o que nuestro servicio que brindamos, el cargo que ostentamos o nuestro lugar en la obra de Dios nos hace más justos, nos hace ser mejores que los demás. Piensen un poquito y se van a dar cuenta cuánta verdad hay en este concepto, que por distintas razones, buenas razones, con buenas actitudes, con buenas acciones, nosotros queremos demostrar que tenemos razón y que somos más. Eso es a nivel individual, a nivel de iglesia y a nivel de los cristianos de todas las iglesias. Porque mi iglesia, no, ustedes tienen errores, No. A mí no me gustó tal cosa. A mí no me gustó tal otra. A mí no me gusta que hablen del cuerpo y la sangre de Jesús. Zwinglio, un filósofo, un teólogo, decía que
simboliza el cuerpo y la sangre de Jesús. Y nosotros decimos y seguimos lo que dice Zwinglio. Y no lo que dice la palabra de Dios. El cuerpo y la sangre. ¿Por qué? Y porque por tradición. No te has puesto a detener si hay o no hay error ahí, que estás siguiendo una interpretación y no una verdad bíblica tajante, por poner un ejemplo. Y a nivel de cada iglesia local, también pasa eso. Ah, no, yo soy tal cosa. No, porque vos sos un siervo o una sierva de Dios. Vos sos un alabador de Dios. No sos más ni sos menos. Y estás al servicio de Dios y del prójimo. Entonces lo que tiene este tipo de pecado, que es difícil de encontrarlo en nosotros mismos. Nosotros somos especialistas en hallar los pecados de los demás, pero nos cuesta discernir cuando el pecado anida en nosotros. ¿Qué es entonces, después de lo expresado, qué es la soberbia espiritual? Es una acción o una actitud consciente o a veces, la mayoría de las veces, es inconsciente, mediante la cual una persona se considera superior espiritualmente a la otra. Porque tiene muchos años de antigüedad en la iglesia, porque estuvo en otro lado, porque hizo un estudio bíblico en el seminario tal, o porque participó del congreso o por lo que sea. O porque ostenta tal cargo, tal función. Se cree superior a los otros. Y lo peor es que a veces es inconsciente. Todos los demás se equivocan, yerran. Yo estoy seguro que esto es así, se debe hacer así, y así se va a hacer. Y que nadie dé la contra. Soberbia espiritual. Y se puede manifestar de varias formas. Hay gente que se cree con mayor santidad que otra. Se cree más, con mayor posibilidad o merecedor de los favores de Dios. O que se cree más espiritual que otra. Que subestima a otro que recién comienza, recién empieza. No, esto no es así. Eso puede ser soberbia espiritual. Soberbia espiritual cuando juzgamos a los demás porque no cumplen, o no siguen, o no hacen lo que nuestra forma de pensar considera que es lo mejor. No siguen mi forma de pensar. Están equivocados. O bien porque se creen superior por ostentar un cargo, una función, o por pertenecer a cierta y determinada iglesia. Mi iglesia es más grande, es la más grande. Todo eso es una forma de manifestación de la soberbia espiritual. Y parte de algo, de un principio básico, que es básico. Y ustedes se van a dar cuenta, si conocen un poquito la palabra de Dios,
que ese principio básico es violentado muchas veces cuando se confía más en nuestra manera de pensar, en nuestra propia justicia, en nuestra propia verdad, en nuestros propios conocimientos, que en la gracia y misericordia de Dios. Nos olvidamos que si estamos cumpliendo cierta y determinada función, no es más que por gracia y misericordia de Dios. Si los hermanos alaban al Señor con sus instrumentos, es por gracia y misericordia de Dios. Pero no, a veces pensamos que es porque somos buenos. No, es por su gracia, por su misericordia. No te olvides nunca de ese principio básico. Cada vez que abras la boca, considérate como un pecador igual que todos. Y un privilegiado de haber recibido la gracia y el regalo de Jesús de la salvación. Nunca te creas más que otro. Aunque seas la autoridad máxima de lo que sea, nunca sos más. Siempre sos un servidor para ofrendar lo mejor a Dios y al prójimo. Cuando crees que tienes siempre la razón y que no, vos estás creciendo espiritualmente. Yo estoy creciendo espiritualmente. ¿Te la creíste? Perfeccionate para honrar a aquel que te hizo el regalo, la gracia de estar en su viña. La realidad es que estando en esa situación, no estamos cerca de Dios ni creciendo espiritualmente, sino que nos vamos alejando espiritualmente de Dios. Y ese es el gran peligro. ¿Por qué? Porque llega un momento en que nos consideramos autosuficientes. Le cerramos la puerta a la posibilidad de que Dios transforme nuestras vidas, cambie nuestras vidas. No. Las cosas se deben hacer como yo quiero que se hagan. Le cerramos las puertas al Señor. No cambiamos, no transformamos, no crecemos. Y nos autoconsideramos como autosuficientes. Nosotros por nosotros mismos nos bastamos. Y olvidamos que somos pecadores, que por gracia estamos en el reino y estamos en el camino del Señor. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, de los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. Es pobre en espíritu aquel que se considera que no es autosuficiente, sino que tiene una total dependencia de Dios. Sabe, es consciente que depende de Dios. Que Él podrá tener ciertas y determinadas capacidades humanas, pero si te olvidas que dependes de Dios, todo se derrumba. Y cuando se va derrumbando de a poco y cuando te das cuenta se derrumba del todo.
Por eso es un pecado oculto y peligroso. Los que entran en el reino de los cielos son los pobres en espíritu. ¿Y quién es pobre en el espíritu? El que sabe que depende exclusivamente de Dios y que no es autosuficiente. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Por gracia estamos en el reino. Por gracia estamos en la iglesia. Por gracia estamos en el camino. Por gracia estamos en ese camino de salvación hacia el trono. Pero no es de nosotros el mérito, un don de Dios. Entonces, en lugar de tener soberbia espiritual, tenés que hacer todo lo que sea importante y necesario para ayudar al prójimo, para servir al prójimo y para servir a Dios, porque para eso Dios te llamó. Y para eso te dio el don de Dios, el camino de la salvación. No por obras, no por mérito personal. Eso significa la obra. No por mérito nuestro, para que nadie se gloríe, para que nadie se considere que tiene más mérito o es mejor que el otro. No, todos iguales y todos recibimos el mismo regalo. Vos querés agradar a Dios, viví para el prójimo. Servirle a Dios. Entonces, ese es un principio fundamental para no caer en esa trampa de la soberbia espiritual. Pensar y creer que si tenemos cargos, si tenemos conocimientos bíblicos, o tenemos o sabemos hacer algo, pensar o creer que somos mejores es un error tremendo. Hasta para clavar un clavo, tenés que darle gracias a Dios. Porque todo es mérito suyo. Y les voy a dar algunos ejemplos bíblicos. En primer lugar, los fariseos tenían un celo por la ley. Había que cumplir la ley a rajatabla. A tal punto que eran soberbios que se creían superiores a los demás. ¡Ay de vosotros los fariseos!, decía el Señor. Se creían los más santos y los más justos. Y despreciaban a los que no seguían sus pensamientos o su manera de vivir la vida espiritual. Es un ejemplo que ya lo conocemos bien, que sabemos cómo actuaban los fariseos, pero que sí debemos reconocer que muchas veces nosotros también actuamos como fariseos. Otro ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano. Muestra la diferencia que hay entre la soberbia y la humildad. Dice Lucas 18:11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Consigo mismo, oraba. Lo que hacemos nosotros a veces cuando nos ponemos en oración, ¿no? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana,
doy diezmos de todo lo que gano. Y allí estaba en un rinconcito el publicano. El publicano que no formaba parte del pueblo de Dios. Se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Uno se la sabía toda. El otro lo único que sabía era que era pecador. Y Jesús dice que el publicano fue justificado ante él. 18:14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro que se consideraba el mejor. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Enaltécete nomás. Y ya vas a ver cómo Dios te va a humillar. Y el que se humilla será enaltecido. Si sos vivo e inteligente en la vida espiritual, vas a agachar la cabeza muchas veces y te vas a humillar. Y Dios te va a premiar enalteciéndote. Otro ejemplo. Los discípulos estaban en la misma presencia del Hijo de Dios. Estaban con Jesús. En vez de valorar y darle las gracias, Señor. Estamos ante la presencia de Dios. Estamos con Dios. Está aquí entre nosotros. Del Verbo hecho hombre. ¡Qué honra! ¡Qué privilegio! No. Discutían para ver cuál de ellos iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Eran muy espirituales. Estaban con Dios, estaban junto al Señor. Predicaban la palabra, enseñaban, formaban discípulos, caminaban los caminos de Israel junto al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero uno quería ser más que el otro. Y el reino de Dios es para el que se hace siervo de todos. Dice Marcos 9:35, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si quieres ser primero, acuérdate que estás al último. Y acuérdate de servir a los demás. Entonces sí vas a poder ser primero. Si durante tu vida espiritual, tu existencia terrenal, has hecho todo por el prójimo y has vivido sirviéndole, allí te has hecho acreedor de un lugar de privilegio. Y hay algunos casos de soberbia espiritual en la vida diaria. Por ejemplo, el primer caso es creerse más espirituales que otro. Alguien que piensa que es más maduro que los demás. O que los otros no tienen el mismo nivel que tenemos nosotros. Porque nosotros hace muchos años que estamos en la iglesia. Porque nosotros estudiamos la palabra de Dios. Porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Porque somos los mejores alabadores. Porque mi iglesia es la mejor. Es creerse más espiritual que otro. No vemos a los demás como
hermanos en un viaje de fe. Que eso es. El nuevo, el viejo, el que llega, el que se fue, el que se equivoca, el que no se equivoca, el que comete errores, el que no comete errores. Todos estamos en un viaje juntos. Y un viaje que es un camino de fe como regalo de Dios. Otro motivo de demostración de esa soberbia espiritual es juzgar a los otros con dureza, cuando somos duros para juzgar a los demás. Somos muy rápidos para criticar a los demás. En lugar de mostrar compasión, mira, se equivoca. Está equivocado, sí, bueno. Hay que tener compasión, perdónalo. No, somos crueles. ¿Y por qué? Y bueno, no entendemos porque no nos ponemos en lugar del otro, que quizás esté pasando por luchas espirituales y esté necesitando atención, cuidado, ayuda. O esté necesitando el respeto nuestro. Hay que saber discernir cuando el prójimo hace algo porque lo hace con mala intención y cuando es porque tiene dificultades espirituales, intelectuales o lo que sea. Cuando sabemos está pasando por un momento de dificultad y de lucha. Nosotros, si nos creemos superiores, tendríamos que comprender a esa persona y no condenar porque no son como nosotros. La otra causa o la otra exteriorización o demostración de la soberbia espiritual es cuando nos consideramos autosuficientes, cuando creemos en nuestras propias fuerzas y nuestras propias capacidades y nuestras propias habilidades. Cuando vivimos la vida cristiana a nuestra manera. Yo vivo la vida cristiana a mi manera. Y no a la manera de Dios o a la manera de la verdad bíblica. No necesito de nadie, no dependo de nadie. Soy autosuficiente espiritualmente. Sos autoequivocado. Olvidan lo que dice la palabra de Dios, que separado de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. ¿Dónde está el cristiano inteligente? Aquel que tiene la certeza y la conciencia que depende completamente de Dios para poder crecer espiritualmente. Si no, no crece. Porque el intento de hacer algo a nuestra manera o con nuestras propias fuerzas o nuestras propias capacidades es una forma de orgullo. ¿Cómo combatir la soberbia espiritual? Y bueno, el antídoto, la vacuna contra la soberbia espiritual es la humildad. Sí, bueno. Obvio. Está diciendo una obviedad. ¿Y qué es la humildad según la Biblia? No solo es pensar menos en nosotros mismos.
no es tampoco ostentar y demostrar falsa modestia. Es reconocer nuestra completa dependencia de Dios. Y que estamos solo para servir y amar a los demás, y no para la exaltación propia. Ni para nosotros autoexaltarnos como los mejores, ni pretender que los otros nos exalten. Estamos para servir y amar a los demás. Un cristiano que no ama al prójimo es inconcebible, porque Dios nos salvó por amor. Y estamos en su viña por amor. Y estamos en su camino por amor de Él. Entonces nosotros, sin ser Dios, creemos que no necesitamos amar al prójimo o no los amamos, erramos completamente porque nos creemos superior a Dios. Porque Él, por amor, nos salvó, nos compró y nos soporta. Y Jesús es el ejemplo máximo, es el ejemplo supremo de humildad. No se aferró nunca a que era Dios, a su condición divina. Siempre fue como uno más. Lógicamente, ejerció su autoridad como corresponde, porque tenía autoridad espiritual. Pero como hombre se consideró igual que todos los demás y nunca aprovechó para fortalecerse o sostenerse de su condición divina. Entonces, estamos ante un estado que pasa desapercibido en nosotros, como es la soberbia espiritual, que no nos damos cuenta que está oculto y que es importante que lo conozcamos para estar alerta y para aprender a discernir la importancia que tenemos como personas, hombres y las mujeres, las hermanas, que dependemos absolutamente de Él. Que por nosotros mismos nada somos. Que Dios les bendiga. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Y sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Luché como soldado, a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.